Dios les bendiga, bienvenidos a su iglesia en la casa. Este día vamos a estudiar la palabra de Dios en Juan 20:31. El texto bíblico dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si ustedes observan lo que acabamos de leer, este texto bíblico, Juan 20:31, es prácticamente un versículo muy importante en lo que es el Evangelio de Juan, porque es el que nos da el objetivo, el propósito de lo que es el Evangelio. Ahí está resumido por qué fue escrito ese libro. Entonces el tema que vamos a estudiar en este momento sería: ¿quién dicen que soy? Es el tema que vamos a estudiar. ¿Quién dicen que soy? Este tema más que todo me llama la atención porque cuando nosotros conocemos a Jesús y le entregamos nuestra vida, normalmente nosotros tenemos bastante hambre espiritual de querer conocer a Dios, querer conocer a Jesús, querer conocer más de su palabra. Y uno recién convertido se queda con la duda: ¿por dónde empiezo? ¿Qué libro leo primero? ¿Empiezo desde Génesis? ¿O qué libro de la Biblia debería leer? Y muchos teólogos recomiendan que nosotros iniciemos a estudiar desde lo que es el Evangelio de Juan. ¿Y por qué recomiendan esto? Lo recomiendan porque Juan se considera que es una carta de lo que es de presentación de Jesús. Recordemos que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue el último evangelio que fue escrito de los 4 evangelios. Y en este evangelio fue escrito por su discípulo Juan, que él mismo decía de que él era el discípulo a quien Jesús amaba. Ojo con eso, no dice el más amado, sino que dice al que Jesús amaba. O sea, Jesús amaba a todos los discípulos, pero él lo reconocía, él lo hacía suya esa verdad. Y qué bueno que nosotros hagamos esa verdad nuestra, que sepamos que Jesús nos ama. Entonces eso cambia mucho la diferencia en la forma que nosotros podemos llevar la vida. Entonces, bueno, el Evangelio de Juan cuenta muchas partes íntimas de Jesús. Sabemos que los otros 3 evangelios son evangelios, se les conoce como sinópticos, que narran historias bastante similares desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, el Evangelio de Juan habla de mucho sobre algunas historias que no están en los otros evangelios. Y más que todo, lo que podemos encontrar en él es de que presenta bastantes partes de la vida íntima de Jesús. Y bueno, ¿por qué podría Juan conocer esa vida íntima? Recordemos que cuando Jesús estaba en la cruz, él mismo le dijo al discípulo, a Juan, cuando ya iba a morir, de que él se quedara con su madre. Entonces su madre se reconoce que sus últimos días los vivió con Juan. Entonces Juan lógicamente logró platicar con ella, conversar, ir un poco más a fondo, a que su madre le contara parte de la vida íntima de Jesús, ya como hijo. Entonces, en este caso, Juan escribió este evangelio para dar a conocer al Hijo de Dios. Entonces, eso es muy importante porque lo presenta como el Hijo de Dios. Entonces, como dijimos, el propósito del libro es el versículo que leímos. Dice Juan acá: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todo el libro lo escribió para que nosotros creamos en Jesús. Además de eso, dice que creamos en Cristo y que creamos que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Quiero hacer énfasis en la palabra vida, porque en todo lo que es el Evangelio se registra mucho esta palabra que Juan nos da a conocer. Esto nos hace ver que cuando nosotros nos sentimos que estamos en situaciones difíciles en nuestra vida y sentimos como que se nos escapa la vida, como que no encontramos una salida, algún problema, alguna enfermedad, alguna situación financiera, problemas familiares que podemos tener, o el trabajo, el mismo ministerio, recordemos que Jesús es la vida. O sea, Él es el que nos da la vida. Y lo que menciona acá el versículo es de que Él nos da, o sea, quiere que lo conozcamos como Cristo, como el Hijo de Dios, para que tengamos vida en su nombre. O sea, que realmente tengamos una calidad de vida, que no suframos por las situaciones que pudieran presentarse en la vida que nosotros llevamos. Es importante que nosotros también
hagamos un paréntesis dentro del libro de Juan y que veamos también en Mateo, de que Mateo Jesús les pregunta a todos, les pregunta quién dicen los hombres que soy yo. O sea, a Jesús le interesa, o sea, Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero a Él le interesa que nosotros le expresemos quién es Jesús para nosotros. Dice en Mateo 16, del 13 al 17, que Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Eso es lo que decían los hombres de esa época. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, qué interesante. Es una retroalimentación, porque Jesús todo el tiempo les hizo ver quién era Él. Sin embargo, Él quería escuchar si ellos habían entendido lo que Él quiso transmitir. Y lo mismo nos pregunta a nosotros diariamente, ¿quién es Él? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones a veces económicas y no vemos una provisión, Él nos recuerda siempre quién es yo, quién soy yo. O sea, nos pregunta quién es Él. Entonces nosotros debemos estar claros de que es el Hijo de Dios. Entonces, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Fíjense qué interesante. Él le hizo ver que Él era el Cristo. Le dice, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando vemos acá lo que Pedro hizo, o sea, tenía mucho valor. Primeramente que le estaba haciendo ver de que era una revelación de su Padre. O sea, que ya el Padre se estaba comunicando directamente a través de los discípulos. Pedro lógicamente se tuvo que haber sentido bien. Entonces dicen algunos teólogos de que eso fue lo que tal vez le dio a Pedro de creerse él de que nunca lo iba a negar, ¿verdad? Porque ya sentía una conexión con el Padre. Sin embargo, como humanos no podemos soltarnos de Dios porque de Él depende nuestra vida. Entonces acá lo que podemos ver es de cuando le dice, tú eres el Cristo, ¿qué es lo que le quiere hacer ver? Cristo en griego significa el ungido. Entonces le estaba haciendo ver que Él era el ungido de Dios. O sea, el ungido, o sea, era una palabra grande para ellos. Y en hebreo la palabra es el Mesías. Entonces estamos hablando de Cristo, en lo que es griego, y en hebreo el Mesías. Entonces le estaba haciendo ver que Él era el Mesías, que estaba esperando a la gente. Jesús, recordemos que significa el Salvador, y se refiere también al Mesías. Entonces estamos hablando de Cristo, dijimos que es el ungido, lo que es en hebreo significa el Mesías, y también Jesús significa el Salvador. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estamos hablando del Hijo de Dios, el que fue ungido y que es nuestro Salvador. Entonces son cosas que tenemos que tenerlas bien presentes. Y la pregunta es, ¿y quién es Jesús? Según el discípulo Juan. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte le preguntan a Juan, que era el discípulo a quien Jesús amaba, le preguntan, ¿quién es Jesús? A nosotros nos pueden preguntar eso, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces Jesús, cuando le preguntan a Juan, ¿quién es Jesús? La respuesta que él da es, en el principio, así empieza lo que es el Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, ¿qué le estaba diciendo en todo esto? O sea, se suena bastante raro cuando empieza a hablar que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Cuando Él habla del Verbo, en esa época era una palabra muy conocida, que prácticamente el Verbo era la palabra. Era conocido también como Logos. O sea, ellos sabían de que había un Dios que creaba todo, que había una inteligencia de que ordenaba todo el universo. Había una inteligencia, eso le llamaban Logos ellos. Entonces Juan les está presentando a todos de que Jesús es esa inteligencia, lo que mantiene en armonía el universo. Entonces primero le está haciendo ver que Jesús es eterno, es el creador de todo, es el sustentador de todo, es el Verbo, es el Logos. También dice Juan, Jesús es Cristo, es el Hijo de Dios, es Dios y forma parte de la Trinidad. Entonces lo reconoce como Dios. Y también esto es importante, donde menciona que Jesús es la vida. Eso es uno de los, como les repetía, de los aspectos que más menciona Juan. Él menciona, Jesús es la vida, es el dador de la vida. Al creer en Jesús tendremos vida eterna.
Y en ese versículo que leímos también menciona que Jesús es la luz de los hombres, es luz en medio de las tinieblas. Entonces también recuérdense, está hablando que la luz, donde está la luz, las tinieblas se apartan. Y lógicamente una vida que está en tinieblas es una vida sin sentido, con muchos temores, y cuando llega esa luz que nos ilumina, la vida nos cambia. Entonces también Jesús menciona a Juan que es poderoso y es el vencedor de las tinieblas. Entonces todo eso lo dijo ya en palabras, ¿verdad? Traduciendo todo lo que está escrito ahí, de que para Juan realmente Jesús era algo grande. Entonces después le preguntan también en el mismo evangelio de Juan, le preguntan ¿y a qué vino Jesús al mundo? Y bueno, vamos a ver en el versículo 9, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estos versículos son importantísimos, los que vamos a leer en este momento, donde dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros recibimos a Jesús, sabemos que pasamos a ser parte de su familia, somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nos da a entender Juan quién es Jesús, que ya lo explicamos, y ahora a qué vino. En resumen, según Juan dice que vino a este mundo a alumbrar a todo hombre. Entonces es importante que nosotros también reconozcamos, si nosotros acabamos de aceptar a Jesús, no lo hemos aceptado, que nosotros sepamos quién es Jesús. Es alguien que viene a alumbrarnos, a darnos una luz, a que nosotros veamos el camino. Vino a lo suyo. Cuando dice a lo suyo él vino a ese plan celestial que fue formado para darnos salvación. Cuando menciona a los suyos no le recibieron, es su pueblo, ¿verdad? No creyeron en él. Sin embargo, los que sí creyeron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. También vino a reconciliar al hombre con Dios. O sea, la Biblia es un libro que todo lo que nos enseña es la reconciliación del hombre con Dios. Entonces Jesús vino a que nosotros nos reconciliemos con Él, porque desde el Edén sabemos que hay una separación, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Entonces también vino a eso, y vino también a habitar entre nosotros, o sea, el verbo hecho carne. Entonces Él vino también a enseñarnos su modelo de vida. Él es el Hijo de Dios, pero vino a enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios. Nosotros como cristianos somos llamados a imitarlo a Él en su forma de vivir. Por eso nos deja en la Biblia toda la forma de cómo Él resolvía sus problemas, cómo Él enfrentaba la vida, cómo Él salía adelante. Es el modelo que nosotros tenemos. Cuando le preguntan a Juan el Bautista, le preguntan también quién es Jesús. En el mismo evangelio, como les decía, es una carta de presentación. Ya vimos lo que decían los hombres, lo que dijo Pedro, quién es Jesús. Ya vimos también lo que dijo Juan, a qué vino Jesús también. Y en este momento vamos a ver lo que dice Juan el Bautista sobre Jesús. Juan el Bautista, recordemos que era primo de Jesús. Entonces él realmente fue un milagro también con su nacimiento, y su papel realmente era anunciar la llegada de Jesús. Alguien decía, ¿verdad?, un profesor del bíblico nos decía de que Juan era como la anunciadora. Él venía, así cuando vemos las películas, que viene alguien noble, ¿verdad?, y va adelante alguien anunciando quién es esa persona, para que se le rindan los honores que corresponden. Entonces Juan el Bautista era realmente una persona muy utilizada por Dios, como dice la palabra, como él, ¿verdad? No hay otro mayor, ¿verdad?, porque Jesús lo hizo ver. Entonces era una persona muy usada por él. Y cuando le preguntan a Juan quién es Jesús, él lo que menciona es: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Entonces lo que Juan explica con sus palabras, cuando le preguntan quién es tu primo, quién es Jesús, él lo que hace ver es que Él es la luz de Dios. Miren qué bonito el concepto que tenía. Él era la luz de Dios, Él era eterno, sabía que Él era Dios, ¿verdad? Era el Logos, era el Logos de la creación, o sea, Él era la plenitud de todo lo que rodea el universo, Él giraba alrededor de Él. Él está lleno de gracia, menciona Juan también. Menciona que era la gracia, estaba lleno de gracia y Él mismo era la gracia. Y menciona que Él es la verdad. Interesante saber eso. Muchas veces nosotros nos hemos perdido en este mundo y necesitamos saber cuál es el camino, cuál es la verdad. Y Jesús, lo mismo que dice aquí Juan el Bautista, él mismo se dice que es la verdad. Entonces era el Hijo de Dios y vino para darnos a conocer a su Padre por medio de Él. Entonces venía Jesús a enseñarnos que si lo conocíamos a Él íbamos a conocer al Padre. Y también menciona Juan el Bautista que es el Cordero de Dios, o sea, que vino a quitar el pecado del mundo y a bautizarnos con el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿quién dices que es Jesús para ti? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Ya sabemos lo que decían sus discípulos, lo que la gente opinaba, y ahora la pregunta es, ¿quién es Jesús para mí o para ti? Entonces me preguntan a mí, Jesús es mi Dios, o sea, Él nos protege, Él nos consuela, Él nos da dirección, o sea, para mí es mi Dios, pero también es mi amigo. Entonces es mi amigo, ¿por qué? Porque disfruto su presencia. O sea, todos los que somos cristianos disfrutamos de la presencia de Dios, pero también es mi hermano, porque Él es hijo de Dios, sabemos que Él es Dios. Sin embargo, Él toma un papel como hermano nuestro, es nuestro hermano mayor. Y qué bueno saber nosotros que tengamos un hermano como Jesús, porque Él es el dueño de todas las cosas. Yo hace poco tenía un solar por ahí y nosotros como hermanos siempre pensamos que lo que tiene el otro hermano es de uno. Y qué bueno pensar de esa manera. Mi hermano me decía, ¿y vamos a vender el solar o no lo vamos a vender? Pero ya se incluía él como que era de él, ¿verdad? Entonces qué bueno que nosotros pensemos así. Y al igual tenemos hermanos que cuando nosotros estamos en necesidades, yo necesitaba de él y rápido fui a llamarlo para que me ayudara a ir a tomar unas medidas. Entonces también cuando tenemos a un hermano lo buscamos para lo que es cubrir cualquier necesidad que nosotros tenemos, y también buscamos los hermanos para compartir. Entonces Jesús es nuestro hermano mayor y es a quien nosotros deberíamos de buscar en cualquier momento que nosotros necesitemos su presencia. Jesús debería ser nuestro modelo de vida. Él nos instruye, nos ha dado un manual para que sigamos sus pasos. Entonces acá también recordemos, así como a Pedro, que le dice Jesús que era bienaventurado porque el Padre se lo había revelado, también permitamos que Dios nos revele quién es su Hijo. Entonces eso implica una relación íntima con Dios, que leamos su palabra, que aprendamos cada día más de Él, que de que nos levantemos nosotros busquemos la presencia de Dios. En conclusión, tenemos acá prácticamente unos desafíos que le decimos aquí en los desafíos dice Jesús es el Hijo de Dios y nosotros somos en muchos casos el instrumento más cercano que muchas personas tendrán para conocer a Jesús, por lo que somos llamados a dar un buen testimonio de Él por medio de nuestra manera de vivir, para que crean en Él y puedan tener vida y vida en abundancia. Entonces la pregunta es, ¿qué le decimos a nuestros amigos sobre quién es Jesús? Con nuestra manera de ser, porque nosotros sin hablar predicamos. Entonces somos llamados a que la palabra de Dios esté en nuestra mente, deben estar bien grabadas en nuestro ser, en la parte más profunda de nuestro ser, para que nosotros, la gente pueda ver la imagen de su Hijo en nosotros, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra forma de tratar a los demás. Entonces, ¿cómo sería nuestra vida si conociéramos más a Jesús y compartiéramos más con Él? Entonces, el llamado también a la gente que no tiene a Jesús en su corazón, a que si la palabra que hemos leído este día nos hace ver quién es Jesús, que es algo maravilloso, algo grande, que sepamos que Dios quiere una relación con nosotros. Lo que más le interesa a Él es que nosotros le busquemos, porque Él, o sea, uno se siente bien, ¿verdad?, de que estar con un hermano, uno se siente bien también de estar con un hijo, uno se siente bien de disfrutar con alguien, convivir con alguien, y Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Entonces, volviendo a la palabra, donde dice, ¿quién dice que soy? Es la gran pregunta que nos queda con nosotros. Que nosotros nos evaluemos
en nuestro corazón y que digamos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Realmente es mi Dios? ¿Realmente es mi amigo? Como decía David, ¿verdad? Que era su amigo. O sea, realmente, ¿quién es Jesús para mí? Entonces Jesús es lo mejor que nosotros podemos tener. Y si queremos tener en nuestro corazón, basta solamente hacer la oración que se va a presentar a continuación. Dios les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.